Muy buenas noches, el Señor me les bendiga. Dios sea respaldando, Dios sea obrando en esta noche, Dios sea bendiciendo. Le damos gracias a Dios porque verdaderamente Él es el que toma el control de nuestras vidas, Él es el que obra de una manera especial en nuestras vidas. Así que ahí donde tú estás, comparte el link con otras personas, permite que otras personas reciban la palabra de Dios. Permita que verdaderamente sea Dios obrando, sea Dios transformando, cambiando, renovando nuestras vidas y permitiendo que nosotros le podamos alabar, bendecir y glorificar. Dale gracias a Dios, entrégale este tiempo en la presencia de Dios. Dile: Señor, tú eres el Dios que obra, tú eres el Dios que toma el control de nuestras vidas. Tú eres el Dios que nos ayuda a permanecer y que nos permite poder estar delante de tu presencia con un corazón dispuesto, con un corazón comprometido. Estamos delante de ti en este tiempo de Pascua, para que tú obres. Quien estamos delante de ti en este tiempo de Pascua, para que tú rompas esquemas, para que tú nos ayudes a permanecer y para que tú nos permitas que nosotros podamos adorarte, bendecirte, glorificarte, Padre de la gloria. Te damos gracias porque tu amor, tu poder y tu autoridad están sobre nuestras vidas, porque este es un tiempo donde tú estás obrando de una manera especial, porque este es un tiempo donde tú nos ayudas a estar parados en la brecha y buscar de tu presencia, creer en tu palabra y saber que es tu fidelidad, tu amor lo que nos ayuda. Señor, cúbrenos con el manto de tu sangre y que ángeles guerreros acampen alrededor de nuestras vidas, que seas tú, Dios, obrando, derribando, transformando, cambiando, vivificando nuestras vidas, llenándonos de su amor y ayudándonos a permanecer. Padre, te bendecimos, declaramos tu libertad, tu poder, tu autoridad. Declaramos que tú eres un Dios fiel, un Dios que levanta bandera, un Dios que derriba a nuestros enemigos y que nos ayuda a permanecer. Todo este tiempo ha sido un tiempo de poder, ha sido un tiempo donde tú nos guardas, un tiempo donde tú levantas bandera, un tiempo, Padre de la gloria, donde tú haces que cada uno de nosotros podamos adorarte, bendecirte y glorificarte. Gracias te damos por tu amor, gracias te damos, Dios, por tu misericordia, gracias te damos, Dios, por tu poder, y sabemos que tú nos llevas en aumento, y sabemos que tu palabra es fiel y es verdadera, y sabemos que cada día nosotros podremos adorarte, bendecirte y glorificarte, porque tú eres fiel, grande y maravilloso. Comparte el link con otras personas, permite que otras personas reciban la palabra de Dios, y también permite que hoy la palabra sea viva y eficaz, sea más cortante que toda espada de dos filos, pero también la palabra sea lo que te lleva a tener una victoria en Cristo. Como saben, estamos en casa de Judá, estamos en casa de Victoria. Dice la palabra que Jesucristo era el cordero inmolado, era de la raíz de Isaí, de la raíz de David, de la raíz de David, y era el Hijo de Dios. Pero entendemos algo maravilloso, es que verdaderamente es que el linaje, o sea, la línea de Jesucristo comienza precisamente desde Abraham, pero sale de Judá, precisamente sale de Judá. Cuando sale de las tribus, sale de la tribu de Judá. Entonces dice la palabra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis capítulo 12, 11, pero quiero ir primero a Apocalipsis 5. Yo les estaba compartiendo el jueves algo muy importante, y es que en Apocalipsis 5 dice: y vi en el cielo, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es el digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo.
quiero que verdaderamente entendamos algo. El libro que había sido escrito mientras nosotros estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre era el libro que estaba sellado por dentro y por fuera. Al Cristo de gloria venir a nuestras vidas, al aceptar a Cristo, por eso dice la palabra que nadie podía leerlo ni aún mirarlo. O sea, nadie, ni el brujo más tenaz, ni el hechicero, nadie podía mirarlo. El único que era digno era Jesucristo, el Cordero inmolado. Por eso dice el versículo número 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. La victoria que Cristo hizo en la tierra y que fue establecida fue lo que verdaderamente hizo que tu vida y mi vida vinieran a recibir una libertad. Cuando nosotros recibimos esa palabra, entendemos algo poderoso que está sucediendo y que verdaderamente tiene que cambiar todo el entorno en el cual estamos. Lo primero, nadie podía mirar ese libro. Lo segundo, el único digno era el león de la tribu de Judá, de la raíz de David. ¿Y quién era ese león de la tribu de Judá? Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es el que tiene la autoridad para abrir el libro de tu vida, aquel que fue escrito mientras que estabas en el vientre de tu madre, entonces este es el tiempo donde tenemos que estar declarando que el libro que fue escrito, el libro de tu vida, verdaderamente ¿qué? Fue plasmado todo lo que, el propósito que tú ibas a tener. Entonces cuando tú llegas y encuentras esto, encuentra verdaderamente, no puede haber un santo, no puede haber una religión, no hay nada que verdaderamente me traiga una libertad y me lleve a cumplir el propósito, sino solo Jesucristo. Entonces, si yo entiendo esto, entiendo que soy una persona la cual tiene un manual o un libro escrito para que yo viva una página por día. Aún en ese libro está escrito cuántos años voy a vivir, cuántos días voy a vivir. En ese libro está escrito cuántos hijos, en ese libro está escrito las propiedades que voy a tener, en ese libro está escrito la sanidad cuando venga a ser cierta acechanza del enemigo. Total, Dios sabía que cuando viniéramos a esta tierra, ¿de qué íbamos a tener necesidad? Entonces, como Dios lo sabía, Él quería verdaderamente entregarnos. Por eso dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, la palabra me habla de algo poderoso que tú y yo tenemos que entender. Y es que verdaderamente la palabra es lo que transforma totalmente nuestras vidas. La palabra es lo que nos lleva a que tengamos un verdadero encuentro, a que tengamos una verdadera relación con Dios, a que obtengamos la victoria, a que establezcamos lo que Cristo ya estableció en el cielo. Dice la palabra, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Que tenía 7 ojos. Tenía los 7 espíritus de Dios. Por eso dice el cordero como inmolado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos. O sea, tiene toda la autoridad. Y si tiene toda la autoridad, tú y yo tenemos que entender la autoridad que tú tienes y que tú necesitas es la autoridad de Cristo. No es porque grites, no es porque leas la palabra, no es porque ores mucho, es porque le creíste a Jesucristo, que eres hijo de Dios. O sea, yo no me puedo llamar hijo de Dios si nunca he aceptado a Jesucristo, si no me guío por la palabra.
Porque hay gente que pelea y dice, nosotros también somos hijos de Dios, pero no han aceptado a Cristo. O sea, su fe está puesta no en Jesucristo, está puesta en una estatua, está puesta en el Señor caído, está puesta en el Señor de los milagros, está puesta en algo que no es verdaderamente Jesucristo. Jesucristo no se quedó muerto. Jesucristo no es una estatua. Jesucristo está vivo y está en tu vida y está en mi vida. Te ha bendecido a ti y me ha bendecido a mí. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que verdaderamente lo que nosotros necesitamos es que el Cristo que está en nosotros se manifieste para que se deshagan las obras del diablo. Y sigue diciendo, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, tú has clamado, tú has orado, pero yo digo que ese es el tiempo donde tú tienes que ordenar que los ángeles que tienen las oraciones tuyas sean derramadas delante del Padre. ¿Por qué? Porque ahí viene tu respuesta. Dice, y cantaban de un cántico nuevo diciendo, digno es de tomar el libro y de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido. O sea, algo poderoso que puedes tener en ese tiempo de Pascua, es precisamente la sangre de Cristo. Tienes que estar tomando la Santa Cena, tienes que bañarte con ese vino, tienes que colocar el vino. Estamos en tiempo de Pascua. El tiempo de Pascua significaba precisamente que Dios le había dicho al pueblo de Israel que mataran un cordero por familia y que colocaran la sangre en los dinteles y los parales de la puerta para que el espíritu de muerte pasara. ¿Qué significa Pascua? Pasar. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que este es el tiempo en que tienes que lograr un nuevo nivel en tu vida. Este es el tiempo en que tienes que ver la mano de Dios obrando, en que tienes que establecer redención, en que tienes que establecer regeneración, en que tienes que establecer libertad, en que tienes que establecer sanidad. Porque es el tiempo en que se está cumpliendo, estamos conmemorando la muerte y resurrección de Jesucristo también. Por eso es tiempo de Pascua. Y sigue diciendo la palabra, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. O sea, ¿dónde está el problema para que tú no seas bendecido? En tu mente. Tu mente está precisamente cautiva. Tu entendimiento está embotado, porque lo dice el apóstol Pablo. Entonces no ha entrado la revelación. Aún Pablo habla y dice que nadie tome la Santa Cena indignamente, sin discernir. O sea, ¿cuál es la indignidad? Muchos dicen es porque la indignidad es porque no te has bautizado, otros dicen porque no te has casado, otros dicen sí, todo eso es alineamiento, que es algo muy diferente. Pero algo que yo tengo que tener muy bien claro es que lo que verdaderamente y la manera en que Dios me viene a responder a mí es porque yo le he creído. Es porque yo verdaderamente estoy comiendo el cuerpo y tomando la sangre. Por eso dice la palabra que por su sangre nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. O sea, fuimos llamados a reinar. No vamos a reinar en un futuro. Ese es el tiempo en que tú tienes que reinar. Ese es el tiempo que tienes que levantarte y tienes que declarar. Hoy hablaba con un hermano y yo le decía, hombre, es que daba una consejería. Yo le decía, ese es el tiempo en que tú tienes que alinear tu boca con el cielo. Porque si alineas tu boca con el cielo, todo lo que salga de tu boca, eso será. Dice la palabra que en tu boca tiene el poder para dar vida y para dar muerte. Y yo le hablaba a él, ¿qué pasa si tú estás ordeñando la vaca y la vaca se mueve o le riega la leche?
Y yo le decía, la palabra más pequeña que le dicen a una vaca es esta churrienta. Y yo le estaba diciendo, con estas palabras la está bendiciendo. ¿Con qué bendices lo que tienes? Porque la palabra sí dice que todo lo que toque con tu mano será bendito, pero la bendición tiene que salir de tu boca. Tú tienes que declarar la palabra. Entonces, cuando entendemos, tú tienes que bendecir los animales, bendecir la tierra, bendecir el auto, bendecir la moto en que andas, bendecir. O sea, tienes que bendecir porque verdaderamente de eso depende la respuesta que Dios quiere darte. Y sigue diciendo la palabra. Y nos ha hecho, y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. O sea, ¿cuánta gente tiene que llegar a creer? Yo creo que es un privilegio demasiado grande para que verdaderamente tú y yo podamos conocer la palabra. Podemos decir que hay mucha gente que le sirve al diablo, pero nunca conoció la palabra. Hay mucha gente que muere sin Cristo y sin conocer la palabra. Uno mira gente que uno dice, bueno, tal vez todavía Dios les da tiempo. Pero yo miraba un muchacho como de 25 años, le dio un infarto y ahí quedó. Entonces, ¿qué tenemos que darnos cuenta? O sea, no hay tiempo no podemos decir es que porque el COVID no se va a morir o porque el viejo se va a morir. No. O sea, ¿quién conoce los tiempos que sabe cuál es el día que tenemos que partir? Jesucristo. Por eso es muy importante que tú entiendas el capítulo número 5. Porque entonces el capítulo número 5 te lleva a entender algo. Es que verdaderamente para ti hay un libro que se tiene que abrir en ese tiempo. Hay un libro que tú tienes que declarar. La palabra dice, bendito será el fruto de tu vientre. Tú tienes que declarar, si tus hijos no son cristianos, declara que tus hijos comenzarán a andar de acuerdo a lo que Dios escribió en el libro de la vida de ellos. Si ellos comienzan a vivir, pues conocerán, vivirán de acuerdo. El enemigo lo que quiere es desviarnos. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto la película del Peregrino. Se aparecen muchos enemigos y uno de esos enemigos es conformismo, pereza. O sea, ¿qué pasa? Que esos enemigos le desvían. Hay un camino y lo cual él tiene que dar una vuelta y le dicen vete por acá. Y en una parte exclusiva él queda metido en unas rocas y no puede salir. Y tal vez todo lo que tenía que dar vueltas, pero simplemente echó un desecho. No por donde Dios le había dicho, era por donde él quiso. Y muchos de nosotros queremos coger desechos en nuestras vidas, pero queremos que Dios nos responda, como sea. ¿Por qué? Porque supuestamente como le creemos a Dios, nos creemos a veces los superchachos. Y tú le tienes que creer a la palabra, pero también tienes que ahondar en ella. Tienes que decirle, Dios, abre mis ojos, porque si tus ojos no son abiertos, no podrás ver la palabra, no se podrá establecer el reino de los cielos. Y sigue diciendo la palabra, y miré y oí una gran voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y de número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y la honra. Yo creo que tú deberías estar escribiendo amén. Esa palabra la tomo en ese tiempo. Porque ese tiempo es tiempo de poder. Ese tiempo es tiempo de riquezas. Ese tiempo es tiempo de sabiduría. Tiempo de fortaleza. Tiempo de honra. Tiempo de gloria y de alabanza. Este es el tiempo en que tus hijos van a ver la bendición. En que tu casa verá la bendición de Dios. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Hay mucha gente que dice, pero no, ese no es el tiempo, no podemos tomar el vino, no podemos, tiene que ser un jugo de uva, pero es que la palabra me habla muy en claro. La palabra, cuando yo voy a Génesis, este es tiempo en que tú puedes manejar el vino y puedes también sacar la sangre de uva, que es el jugo de uva, lo puedes sacar. O si no, lee Génesis capítulo 49, versículo 8, 9 y 10. Y ahí vas a encontrar que lo puedes hacer con vino o lo puedes hacer precisamente. Hay gente que se llena de prejuicios. Sí, yo sé que hay mucha gente que tomarse un vino es una tentación. Y si le es una tentación, pues no lo hagas. Porque estás tomándote un vino, no estás tomando la sangre de Cristo. Pero lo que tú tienes que establecer, porque aunque en esta tierra sea pan y sea jugo o sea vino, en el cielo es cuerpo y sangre de Cristo. Y es lo que tú tienes que establecer. Este tiempo es tiempo para que tú y yo peleemos con la sangre de Cristo. Porque la palabra dice en el capítulo Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, cuando tú entiendes esta palabra, entiendes que verdaderamente tú fuiste llamado para ser más que vencedor. ¿Con qué puedes vencer? Con la sangre de Cristo. Por eso dice, ellos le han vencido con la sangre del Cordero. O sea, ellos le han vencido con la sangre de Cristo, y tú tienes que creer en algo. Tienes que establecer que verdaderamente Dios lo que va a hacer en ti es glorioso. Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Dios romperá los esquemas que tenga que romper. Dios levantará lo que tenga que levantar. Dios vivificará tu vida, te llenará de su amor. Pero también Dios hará que en tu vida y en mi vida verdaderamente haya una victoria. Hay mucha gente que anda afanada por los problemas, por las dificultades, pero yo te puedo decir algo. Ese es el tiempo en que tú tienes que vencer, en que tienes que levantarte, en que tienes que creer la palabra, en que la tierra te tiene que producir, en que los negocios te tienen que producir. Tal vez tú hoy estás mirando la palabra, esta prédica por primera vez, porque Dios me coloca que hay alguien que la está mirando o la va a mirar por primera vez. Y mucho tiempo ha confiado en el brujo, ha confiado en el hechicero, ha confiado en el riego. Pero yo te puedo decir algo: si tu fe la pones en el Cristo de gloria, si tu fe la pones en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en ese Dios verdadero, pues entonces nadie te podrá hacer frente. Irás de gloria en gloria, de victoria en victoria. Verás la mano de Dios obrando. Ese es el tiempo en que tenemos que levantarnos. Porque dice la palabra que le hemos vencido. Y si le hemos vencido, o sea, tú tienes que proclamar, tienes que colocar la sangre. Y tú no vas a matar un animal. La sangre que tú vas a colocar es la sangre de Cristo. Y es el vino que tú vas a colocar en tu tierra. El vino que tú colocas precisamente en la cementera, cuando fumigas. El vino que colocas, al que vas a regar en tu cuadra, en tu barrio. Allí en tu nación donde tú estás. Allí vas a comprar una botella de vino y vas a rodear donde tú vives. Porque el espíritu de muerte no te tocará. El espíritu de muerte no podrá contra ti. O sea, por eso yo te digo personalmente, tú le tienes que creer a la palabra y tienes que andar en la palabra y tienes que ir por la palabra. Y ya lo que pase de ahí en adelante solo depende de que tú le creas a Dios.
Entonces, cuando tú y yo le creemos a la palabra, entonces tenemos que entender que Jesucristo, lo que más hizo, allí en la cruz del Calvario fue derramar sangre. Y la primera sangre que él derramó, precisamente fue cuando estaba en el Getsemaní. Dice la palabra que le salieron gotas de agua con sangre. Era tanta la preocupación, era tanto el afán que tenía, era tanta la angustia. Pero él dijo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay una fidelidad. Los ángeles vinieron para fortalecerle. Pero te puedo decir algo. Si Jesús no lo hubiera querido hacer, no lo hubiera hecho. Pero Jesús sabía una palabra: si oyeres atentamente tu voz y guardares en tu corazón y pusieres por obra. Y Jesús había escuchado la voz del Padre de lo que iba a hacer. Por lo tanto, Jesús tenía el cumplimiento y había guardado esa palabra. Ahora tenía que ponerla por obra. No se podía desviar por causa de una angustia. La segunda sangre fue cuando le desfiguraron el rostro y le mecieron la barba, porque la palabra dice que le mecieron, o sea, le arrancaron la barba. Si a nosotros nos arrancamos un pelito de la barba y nos duele, ¿qué sería que a él le cogieron por manotada y se la arrancaron? Por eso la palabra dice que no había parecer en él. O sea, su cuerpo fue totalmente desfigurado. También algo muy importante que tú tienes que entender. Y esa es la fidelidad que Jesucristo tenía con el Padre. Él precisamente tenía algo muy en claro. Y era que él tenía que buscarle. Él tenía que adorarle. Él tenía que glorificarle. Pero él tenía que escuchar lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, cuando tú y yo le creemos a esa palabra, también ahondamos por ella. Tenemos que ser fieles. Escuchaba yo al apóstol, y él hablaba de gente que ha salido de las iglesias para irse a otras iglesias. Y Dios me decía, mientras el día que alguien se vaya de la iglesia, que te presente una palabra y bendícelo. Si él no te presenta una palabra que yo le había ya dicho, no lo bendiga, porque le estás dando apertura o estás abriendo una puerta a una maldición. Entonces, algo que yo tengo que entender: si alguien va con mi cobertura, entonces yo estoy respondiendo por la sangre de él ante Dios. Si se va, solo tengo que esperar que Dios mismo lo traiga a golpes. Pero cuando la persona, Dios le da una palabra y me presenta y me dice: esa fue la palabra que Dios me dio, pues por esa misma palabra Dios lo bendice o lo maldice. Porque no puede decirme: Dios me dio esta palabra y que Dios no se la haya dado. Porque si Dios no se la dio, el juicio viene por la misma palabra que él tomó. Entonces, o sea, yo entendí algo, y es que verdaderamente cada persona va comiendo mi cobertura, y la palabra dice que yo soy atalaya. Y dice la palabra que si viniera un problema contra esa persona y yo no le advirtiera, la sangre de él correría de mis manos. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Y Dios me decía, la estrategia, me decía: si alguien se va, que lo haga porque tiene una palabra. Pero si se va sin la palabra, no lo bendigas. Si te presenta una palabra, bendícelo y que se vaya. Entonces, yo tengo que entender que, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Entonces, lo primero que Dios me habla del derramamiento de la sangre es el sudor, la sangre del sudor. Y es la fidelidad que tuvo Jesús precisamente allí. La otra sangre, cuando le mesaron la barba. El rostro de él fue desfigurado para que tú y yo fuéramos sanos.
La tercera sangre es la corona de espinas. La sangre que salió de su frente, de sus sienes. Y esa sangre, porque la palabra había dicho que precisamente espinos y cardos, eso le dijo Dios a Adán, espinos y cardos te nacerán en tu tierra. ¿Por qué le colocaron una corona de espinas? Porque esos espinos y esos cardos que traían la pobreza, que tenían que comer con el sudor de la frente, era lo que verdaderamente estaba llevando Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando tú y yo entendemos esto, entendemos verdaderamente ahora tenemos libertad por esa sangre. Por eso la sangre de Cristo hay tanto poder. Por eso la palabra lo dice en Apocalipsis, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Otra parte donde salió sangre fue de sus manos. De sus manos donde enterraron los clavos. Donde se llevó las acusaciones y se llevó el acto de decretos. Pero también, donde también salió sangre, fue de sus llagas. Y la palabra dice, respecto a las llagas, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, pero por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, hay una sanidad que yo tengo que declarar. No hay ninguna enfermedad que no pueda ser sana, porque aún el COVID pertenece a un grupo de enfermedades. Hay 39 grupos de enfermedades y Jesucristo recibió 39 latigazos, porque la palabra dice que recibió 40 menos 1. Entonces, cuando tú entiendes esta palabra, entiendes qué es lo que verdaderamente tienes que proclamar. ¿Necesitas sanidad? Pues coloca la sangre de Cristo y declara que la sangre que salió de las llagas de Cristo trae sanidad. El poder de las llagas de Cristo está por medio de esa sangre. La parte donde salió sangre fue cuando colocaron los clavos en sus pies. Y es saber de que hay gente que tiene una opresión muy grande por causa de los problemas, de las dificultades. Y cuando tú entiendes esta palabra, entiendes que toda opresión, todo estrés, todo decreto de muerte, todo decreto que haya levantado el enemigo, no tiene poder ni autoridad, porque tú eres libre. Porque tú fuiste llamado a ver la gloria de Dios, porque tú fuiste llamado para que verdaderamente toda opresión se tenga que ir y a ti venga el gozo del Espíritu Santo. Cuando tú entiendes esta palabra, le crees a la palabra, entonces la palabra transformará tu vida. También otra parte de donde salió sangre fue de su costado. Dice la palabra que con una lanza le traspasaron su costado. Y ahí salió agua y sangre. Cuando tú entiendes que esta palabra, entiendes que lo que hace la sangre es poderoso. Por eso tú te vas a comprar una botella de vino. Porque antes de la Pascua, antes de que sea día de resurrección, nosotros tenemos que estar ungiendo nuestro barrio. O sea, todos nos vamos a poner de acuerdo. Habemos 90 iglesias buscando hacer lo mismo a nivel mundial. Yo sé que tú eres capaz de comprar una botella de vino, de salir en tu carro y la persona que va de ayudante va regando el vino, le forma un huequito pequeño y va regando el vino alrededor de tu cuadra, en tu pueblo, en tu municipio, en tu ciudad. Te pones de acuerdo con otros hermanos, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ellos han vencido por la sangre. Entonces tú serás más que vencedor. Entonces levantarás un cerco alrededor de tu vida. Lo harás en tu tierra y la tierra producirá. Lo harás en tu cementera y la cementera producirá. Lo harás precisamente en el ganado y el ganado tendrá que producir. Pero tú y yo tenemos que ahondar en esto.
Tenemos que creerle a la palabra, tenemos que vivir por la palabra y tenemos que cada día decirle, Señor, verdaderamente este es el tiempo donde tú estás obrando y donde tú te estás manifestando de una manera especial. Así que quiero dejarte esta palabra y quiero decirte algo. Vas a comprar la botella de vino. La vas a tener en la casa y vas a comenzar a orar, que sea la sangre de Cristo. Que cuando sea el día de aplicarla sobre los parales, sobre los pintales de la puerta, sobre tu cuadra, verdaderamente vas a ver el respaldo de Dios. Pero también declaro que aquel brujo hechicero que tome esto para hacer daño, el juicio de Dios vendrá sobre él. Porque sé también que muchos han escuchado las prédicas para hacer más cosas, para tomar los diseños. Uno ve gente con una vara haciendo cosas y ni conoce la palabra. Pero la palabra dice algo. Y hoy te dejo bajo el juicio de esa palabra. Que la piedra que para muchos, para los edificadores, sirve para edificar, para aquellos que no conocen la palabra, será piedra de tropiezo. Para eso te sirve la palabra. O para que te edifiques y te metes con Dios. Pero si tú coges los diseños de Dios para hacer daño, déjeme decirle que te servirá piedra de tropiezo y con esa misma piedra te morirás. La palabra es viva y es eficaz. Y la palabra dice, el brujo y el hechicero no lo dejes con vida. Así que tenemos que creerlo, tenemos que declararlo. Todo brujo, todo hechicero, todo el que se levante en contra de la palabra de Dios, dice la palabra que será juzgado con la misma palabra. Y la palabra lo dice, el brujo y el hechicero no quedarán con vida. Así que voy a orar por ti y voy a declarar que tú te levantarás como lo que eres, como un rey, como un sacerdote, como un profeta. Vas a cambiar la forma de hablar. Vas a declarar que verdaderamente la palabra de Dios está en ti. Así que voy a orar por ti y voy a declarar que Dios verdaderamente te hará más que vencedor por medio de su sangre. Padre, en esta hora te doy gracias. Yo hoy establezco tu reino, declaro tu palabra. Declaro, Señor, que tú vas a orar de una manera especial, que tú les darás la convicción de tomar la Santa Cena, la convicción de colocar la sangre, de comprar esa botella de vino y colocar la sangre de Cristo sobre los parales, sobre los cintares, sobre las calles y obrar de una manera sobrenatural. Y declaro que en este tiempo verdaderamente vendrá el Shalom de Dios sobre cada vida. Vendrá el poder, la autoridad, el respaldo de Dios y Él obrará de una manera sobrenatural. Así que yo quiero bendecirte y declarar que el respaldo de Dios está sobre tu vida. Que Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Que todo decreto del diablo será anulado por el poder de la palabra. Pero que el Dios que tenemos es un Dios que levanta bandera por ti. Es un Dios que derriba a tus enemigos. Porque aunque tu enemigo haya venido por un camino contra ti, por 7 caminos tendrás que huir en el nombre de Jesús. Hoy volteamos el baldón y declaramos que todo lo que hayan lanzado sobre tu vida será devuelto a de donde salió. Y por el poder de la palabra declaramos que allí romperá todo lo que tenga que romper. Tú y yo tenemos que establecerlo y tenemos que declararlo. Tenemos que declarar que verdaderamente este tiempo es tiempo de victoria. Es la puerta de Pascua es una puerta muy importante, la cual está abierta. Y está abierta en estos tiempos para que tú y yo verdaderamente podamos establecer diseño, levantarnos, orar, interceder, alabar, glorificar a Dios y exaltarlo. Así que Dios te bendiga grandemente. Que sea Dios respaldando, levantando y fortaleciendo tu vida. Recuerda, si quieres diezmar, quieres ofrendar, quieres sembrar en este ministerio, lo puedes hacer por medio de Nequi al 311-259-7637. 311-259-7637. Dios le bendiga grandemente. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.